Estaba el anuncio con Martín Guzmán, Sergio Massa y Héctor Daer, el titular de la CGT. También estaba Pablo Moyano. Ahora, fíjense, ¿no? Y ahora va a contar Claudio cuáles son los detalles del anuncio, todo lo que hay que saber sobre la suba del piso del mínimo no imponible. ¿Cuál era la pulseada entre Massa y Martín Guzmán, el ministro de Economía? Que Guzmán pensaba, como esto por ley había que hacerlo en septiembre, postergarlo simplemente para julio. Quería adelantarlo también porque se da cuenta que efectivamente el cierre de paritarias con una inflación que está corriendo al 60% anual acelera mucho el impacto del impuesto a las ganancias sobre distintas categorías y de hecho ya había automáticamente más de 100.000 personas que antes no tributaban impuestos y que están pasando a tributar el impuesto simplemente por una cuestión nominal, digamos, que es, hay inflación, suben los salarios que ni siquiera alcanzan a la inflación, pagas más impuestos. O sea, el salario no te alcanza para ganar la inflación y encima en el medio le dejas parte al Estado porque pagas más impuestos. Guzmán, ¿por qué quería pasarlo para julio? Porque está con el cierre de números del primer semestre con el FMI y quería mostrar mejores números. Tampoco es una gran diferencia si esto le impactaba o no al aguinaldo, pero Guzmán quería pasarlo para julio por eso. Más allá de que la recaudación proyectada viene por arriba de lo esperado en el acuerdo con el fondo, porque la inflación está volando y porque la economía en esta parte está creciendo por arriba de lo que estaba en el acuerdo con el fondo. Y de esa manera Guzmán quería, bueno, pasémoslo un mes más y había que hacerlo ahora si se quería exceptuar el pago del medio aguinaldo con esta suba del piso de ganancias. Si no, entraba en el medio aguinaldo y obviamente iba a recaudar más el fisco. En un ratito, hablando de Alberto Fernández, voy a contar cómo aporta todos los días el presidente a la confusión general. Es decir, ¿qué quiere Alberto Fernández de su gobierno? ¿Hacia dónde va? Van a ver cómo un día dice una cosa, otro día dice otra. Es decir, ¿qué es lo que define? Esto que estábamos viendo, que era la pulseada entre Massa y Guzmán, no es una pulseada respecto al rumbo económico. En todo caso, además del tema de impuesto a las ganancias, creo yo que es un aviso respecto a lo que viene si en los próximos 90 días no se cumple lo que dice Guzmán. Guzmán tiene el aval total hoy del presidente para tratar de encarrilar el acuerdo con el fondo y en algún momento desacelerar la inflación sin que se pare la economía. Después vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa si en los próximos 90 días lo que le promete Guzmán a Alberto Fernández no se cumple? Decime cuál es la clave de lo que se acaba de anunciar y vamos a analizarlo con el contador y tributarista Daniel Lechman. Daniel, gracias por atendernos. Siempre es un gusto hablar con vos. Además, bueno, sos parte de uno de los principales estudios contables de la Argentina. Me interesa mucho tu visión para que nos expliques efectivamente cómo impacta este anuncio sobre la cuarta categoría, los trabajadores en relación de dependencia. El nuevo piso, en términos de salario bruto, 280.792 pesos, que implica un salario de bolsillo aproximado de 233.000 pesos. Recién a partir de ese salario se va a empezar a tributar el impuesto a las ganancias. Ahí dijo Sergio Massa que el decreto va a ser publicado la semana que viene, pero que va, digamos, a favorecer a los trabajadores porque el aguinaldo va a quedar a salvo justamente del impuesto a las ganancias. Con este movimiento, con esta actualización, 110.000 trabajadores que entre enero y abril habían vuelto a pagar el impuesto a las ganancias, bueno, dejarán de hacerlo. Así que volverán a ser unos 740.000 personas los que pagan el impuesto a las ganancias. Entiendo que esas 110.000 personas que pagaron entre enero y abril y ahora dejarán de hacerlo, bueno, como se cambia el impuesto a las ganancias, es un impuesto anual, en algún momento le van a tener que reintegrar lo que pagaron, lo que le descontaron entre enero y abril. Pero claro, se lo van a reintegrar recién a principios del año que viene, con lo cual... A ver, vamos a preguntarle a Daniel Lechman. Daniel, gracias como siempre. Primero te pregunto, ¿por qué era urgente este anuncio, digamos? ¿Por qué esa publicidad entre Massa y Guzmán se definía en estos días? ¿Por qué no se podía postergar más el anuncio si se quería que los sueldos de junio con el medio aguinaldo estuvieran alcanzados por la suba del piso de ganancias?
Bueno, buen día a todos y un placer acompañarlos en este debate. A ver, era importante por esto que ustedes precisamente señalaban, todo el esfuerzo que se ha hecho con las paritarias, el esfuerzo que hacen los empresarios en pagar mayores salarios, en definitiva, en parte volvía a parar a manos del fisco, ¿no? Lo que me parece, y de ahí el apuro, que no se incremente la cantidad de trabajadores que empiezan a pagar el impuesto a partir precisamente de estas actualizaciones salariales. Me gusta porque se escucha de aumentos y aumentos de un lado y del otro. La realidad es que apenas si son, y vos lo señalabas muy bien, actualizaciones, claro, adecuaciones, y ni siquiera le ganan la carrera lamentablemente a la inflación. Con lo cual, acá se están actualizando los parámetros que hacen que en definitiva en esa balanza o en esa pulseada terminen pagando, si se quiere, la misma cantidad de trabajadores. Algo que me parece importante señalar es que no se sube el mínimo no imponible. Eso es un error de concepto, aunque así lo han señalado. Se sube el piso. Esto quiere decir que dejan de pagar algunos, pero los que pagan el impuesto, los que lo siguen pagando, sin embargo, no tienen con esto ningún beneficio. Siguen pagando lo mismo que pagaban en enero, y más aún si se incrementaron sus salarios, incluso más, porque el mínimo no imponible no se adecua sino hasta el año que viene. Y esta es precisamente la pulseada, tratar de, en alguna medida, no dejar pasar tanto tiempo y que el desfasaje se haga cada vez más grande. Lo que tampoco quedó claro, aunque se dijo de su vigencia a partir del mes de junio, es si acaso va a ser, como decía Claudio, retroactivo o no, si se le va a devolver al que pagó en este último tramo, por eso que eventualmente le hubieran retenido. Las últimas modificaciones en este sentido, como fue septiembre del año pasado, hicieron que de ahí en adelante fuera la vigencia de la medida, por más que el impuesto sea efectivamente de liquidación anual, y en la técnica eso implicaría su devolución. Pero tampoco se aclaró nada al respecto. Sin meterte en las cuestiones técnicas que son muy engorrosas, cuando hablamos del piso, ahí estamos incluyendo muchos conceptos. El mínimo no imponible propiamente dicho, las deducciones que se aplican sobre el sueldo del trabajador. A ver, contá eso, cuando hablamos del piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto a las ganancias, ¿qué estamos incluyendo? A ver, piso es una cosa y lo distingo de mínimo no imponible. Empiezo por este último. El mínimo no imponible es un concepto que muchas veces, incluso con ustedes, lo hemos discutido por su importancia, porque es el piso o el monto, para no confundir los términos, a partir del cual se paga el impuesto en términos generales, y que supone que mínimamente es lo que uno necesita como algo indispensable para vivir. ¿Qué pasó en la Argentina a lo largo del tiempo? El desfasaje que hubo entre este concepto, entre el mínimo y lamentablemente la inflación, hizo que muchos pagaran, en definitiva, y lo hemos discutido años atrás, estaban casi en salarios apenas por encima del nivel de pobreza y ya pagaban el impuesto a las ganancias, con lo cual, esto que decía Massa, que el salario no es ganancia, bueno, depende del monto. En general puede ser un buen concepto, pero si uno gana 10 millones de pesos por mes, desde ya que ahí sí hay una ganancia. Pero si gana 200, 300 mil, cada uno con su nivel de vida y de gastos, pero convengamos que no le queda mucho de ganancias según su esquema familiar, porque prácticamente todo lo que recibe lo consume. De ahí que el mínimo no imponible, sumada a las deducciones por cargas de familia, un monto por el alquiler, por la medicina prepaga, por los seguros, por distintos conceptos que hacen básicamente a eso mínimo indispensable para vivir. Alquiler para el que no tiene vivienda propia fue un buen concepto que se agregó en este global de deducciones. Bueno, en definitiva hace que uno recién pague el impuesto en lo que se supone le implicaría algún ahorro o algún excedente a lo que necesita otra vez como monto indispensable para vivir. Ese mínimo no imponible se actualiza en forma anual y ahora no lo van a tocar. Quiere decir que el que pague el impuesto va a seguir pagando como venía haciéndolo hasta ahora, o incluso algo más por los aumentos que hubiera recibido a partir de estas últimas paritarias. Ahora bien, ya desde el año pasado y con buen criterio se dijo, por más que no se toquen los mínimos, hay un monto que se supone por encima del cual recién se debería pagar el impuesto. Entonces, dijeron 150.000 cuando esta medida arrancó, salario bruto, siempre hablando de montos brutos, no de bolsillo, pero ese fue el parámetro. Bueno, por debajo de esto no paga nadie. Ahora, el que paga el impuesto, no va a tomar 150.000 de mínimo no imponible. Tomó los valores vigentes en aquel momento. Y esos montos eran menores. O sea que el que empezaba a pagar, el que ganaba 150.001, no pagaba por ese centavo de más o ese peso de más. Pagaba un montón más porque el piso estaba por encima de los mínimos no imponibles. Por eso se armó, y ustedes lo habrán comentado también, una escala intermedia, un rango adicional, un primer rango adicional, que tiende a morigerar el impacto de ese
especie de salto a vacío. Es decir, del que gana un peso más del piso, le impacte tan importante o de manera tan importante. Pero yo decía en aquel momento, y lo digo hoy, después de ese segundo escalón, ahí sí viene el salto al vacío, porque el que empieza a pagar, paga por casi un 20, un 30% de su ingreso, de su de su ingreso, sobre el excedente sobre el excedente. A ver. Exacto. Entonces, el piso ahora sí lo que tiende es a decir, bueno, por debajo de ese monto no paga nadie. Y hoy ese monto son 233.000 pesos mensuales de bolsillo, a partir de junio. Exacto. El 280 y algún que no lo han, no sé por qué, debe ser que han tomado un porcentaje que aplica sobre un monto no redondo. Bueno, es ese 280 que ustedes señalan allí, 792, efectivamente son más o menos 233.000 de salario de bolsillo. Y el ministro anunció que el escalón siguiente llega a algún 320.000 pesos, bueno, habrá que ver cómo impacta eso de bolsillo, pero es ese escalón que hace que no le pegue o no le impacte de manera tan importante a ese segundo tramo el efecto de esta situación. Brevemente, Daniel, dos cosas. Una, ¿esto impacta en qué sectores? Digamos, estamos hablando, por ejemplo, bancarios, que acaba de cerrar una paritaria del 60% y tiene muchos sueldos intermedios arriba de los 200.000 pesos. Camioneros también. Camioneros también. Y claro. Camioneros también. Mineros, petroleros. Sí, distintos gremios industriales tienen salarios que les ven impactando. Salarios de ESMATA, de las automotrices y demás. Y que van al ritmo, digamos, que vienen firmando paritarias al ritmo justamente de la inflación. 60%. Claro, que no significa, insisto, que acá esté habiendo aumentos salariales que le ganan a la inflación. Está muy bien la aclaración que vos hacías. Sino que estamos hablando de aumentos salariales. Por ejemplo, uno de los que mejores cerró, lo de bancario, cerró 60%. Y está quedando atrás de la inflación, porque la inflación en abril fue 58, pero en mayo va a ser 60 y pico. En junio, cuando se conozca, va a ser todavía más. Y la pregunta es si se va a estabilizar entre el 65 y 70% o si va a ser más este año. Entonces, pero la cuestión es que si no se actualiza este piso, y esta es una actualización anticipada, vamos a ver cuál es la próxima, bueno, esos aumentos salariales generan que paguen más impuestos, con lo cual el salario de bolsillo que tienen es mucho menor a la inflación. Digamos, no solamente no le gana a la inflación, sino una parte de ese aumento se lo lleva el Estado. Sí. Maxi, ahí vos señalabas, el efecto en esto sigue siendo a valores de hoy un poco el tramo de ingresos entre 230.000 y 300.000 pesos, valores o 320, como lo anunciaron con ese escalón siguiente, nivel de ingreso bruto. Ahora, esto es justamente, lo que pasa es que históricamente, y vos lo recordarás, dependía de una medida del Poder Ejecutivo, como también lo es ahora, pero se esperaba siempre esa medida que actualizaba los mínimos no imponibles, hasta se lo ponía con bombos y platillos así en los recibos de sueldo, decreto tal o cual, pero se esperaba siempre la pleitesía, ¿no? de esa medida. Después, con buen criterio, se puso en la ley y la actualización se hizo de manera anual por este índice que señalaba el senador Massa de RIPTE. Pero, ¿qué pasó? La inflación lamentablemente le vino ganando la carrera a cualquier actualización, y hacerlo de manera anual en estos niveles de inflación se hizo que el año pasado hubiera tenido este efecto no deseado, como también lo tiene ahora. Al final del día terminan pagando, digamos que siempre los mismos. Hay momentos en los cuales, por algún aumento que se da antes de los mínimos no imponibles, le impacta a ese trabajador y eso después se termina equiparando. Pero al final del día pasa esto. Bien. Siguen pagando los mismos y se pretende, lo cual no es poco, porque si no, si tomara esta medida, empezarían a pagar otros que hasta ahora no lo hacían, bueno, equiparar o tratar de acercarse en la carrera contra la inflación. Bien. Es así. Está claro. ¿Cuántas personas, trabajadores, están pagando impuestos a las ganancias hoy en la Argentina? 850.000, y con esta actualización vuelven a 740.000, que era a principio de año. Fíjense, en la Argentina hay solo 850.000 personas que en blanco tienen salarios en relación de dependencia superiores a los 230.000 pesos de bolsillo. Que obviamente para todo el mundo le parece una enormidad, porque hoy el salario promedio de la Argentina está en 120.000 o 130.000, pero recuerden que la línea de pobreza en mayo está en 100.000 pesos mensuales, una familia tipo, matrimonio y 2 hijos. O sea que estamos hablando de un poquito más de 2 líneas de pobreza. Y a partir de ahí estás pagando impuesto a las ganancias.
En la década del 90 es cierto que estaba todo distorsionado por el atraso cambiario del 1 a 1, pero creo que el piso del impuesto estaba en los 100.000 pesos, 100.000 dólares, que hoy serían... ¿No? ¿Cuánto era el piso No, del impuesto? eso era el reimpuesto a la Maxi, riqueza. eso era Era bienes personales. personales. Era bien- 102.300 dólares. Era bien personales, Claro. pero decime cuál era el piso del impuesto a las ganancias. No, Estaba... valores mucho menores, mucho menores. No Claro. te olvides que en el 1 a 1, 100.000 pesos eran 100.000 dólares. Claro, y ese a era, nivel ese era el anual piso, en bienes ese era el piso de personales. impuesto de bienes personales. 102.000. El impuesto a la riqueza, No, claro. no. Era más o menos un salario a partir en aquella época de los 2.200 pesos, 2.200 dólares, Ya empezaba pagaba a pagar impuesto a ganancias. Más o menos andaba por ahí. A partir de los 2.200 mensuales. Claro. Bueno, pagaba. acá estamos hablando que un salario a partir de los 1.000 dólares y algo está pagando impuesto a las ganancias. Está bien, gracias por la aclaración, ¿no? Un salario de, lo que vos decís, 2.200 dólares o 2.000 dólares, sería un salario hoy en la Argentina arriba de 400.000 pesos o 450.000 pesos. Acá estamos Claro. hablando de que un salario de bolsillo de 230.000 pesos ya está pagando 235.000 pesos, está pagando impuesto a las ganancias. Claro, y fue la gran discusión cuando asumió De la Rúa, que, ¿te acordás? Hubo una reforma del impuesto a las ganancias. Sí, sí, y a partir de aplicaron- los 2.000 pesos empezaba a pagar Y impuesto a las aplicaron ahí ganancias. un impuesto adicional. Sí, la sobre discusión cuota es de eterna. En ese sentido, yo creo que la clave está en el concepto del mínimo no imponible, el que sumado a las deducciones por cargas de familia y algún otro concepto, que es lo que Bien. hablábamos antes, tiende a garantizarle que esa persona no va a pagar con cosas que son necesidades básicas y recién va a pagar por lo que efectivamente sea ganancia. Yo no tengo dudas que el salario ni tan tajante que no es ganancia, ni que lo es. Depende del monto, justamente. Y en valores donde sí realmente implican ese concepto de ganancia, entiendo que lógicamente, como se hace en todo el mundo, debería pagar el No, impuesto. totalmente. Estamos discutiendo que eso existe en todas partes del mundo. Mirá. Existe en Inglaterra, en Estados Unidos, en todas partes del Ahí mundo. me están a ver, diciendo, ¿ves? sí. En la época de Menem era 4.000 dólares, a partir de los 4.000 dólares, y cuando viene... Era el mínimo al Sí. cual se pagaba impuesto a las y ganancias. cuando asume la alianza... Pero disculpame, 4.000 dólares serían hoy 800.000 pesos. 800.000 pesos. Claro. Y cuando asume la alianza pasó a lo que yo te decía, 2.200, 2.500. Daniel, gracias, muy amable. Un Como placer, siempre, gracias a estaba ustedes. Daniel Hasta Lechman. luego.